Acá estoy en el monumento a Leónidas en las Termópilas. Acá es donde ocurrió la batalla, desde donde estuvieron los espartanos luchando hasta la muerte contra los persas. Por eso es que se erigió acá el monumento a Leónidas. Eran mucho más de 300, solo los espartanos eran 300, pero eran alrededor de 10.000 griegos los que defendieron esta posición. Detrás del calídromo vamos a echar un vistazo ahora a donde fueron las posiciones de la defensa, precisamente donde estaban, se sabe, están marcadas en el mapa. El monumento Colono lo tenemos allá, hay un caminito para ir, ahora lo voy a mostrar, y después está el muro Fosidio, que es donde fueron los primeros días de la batalla. Y el Colono supuestamente fue la última posición de los espartanos cuando mueren. A la muerte del rey Darío I en el año 486 a.C., le sucede como gran rey de reyes su hijo Jerjes I. Con el objetivo de cumplir los deseos de su padre de castigar a los griegos y el suyo personal de conquistar la Hélade, Jerjes se dedicó los primeros años de su reinado a preparar la mayor campaña militar que el mundo había conocido. Y con un detalle no menos importante, sería él mismo quien encabezaría dicha expedición. Tras la derrota en la batalla de Maratón en el 490 a.C., ya no delegaría el mando ni subestimaría a los griegos como había hecho su padre. Reunió el ejército más grande jamás visto en la tierra, reclutando soldados de todos los confines del imperio persa y construyendo un puente con pontones para cruzar de Asia a Europa por el Helesponto. Esta vez la campaña sería por mar y tierra, a todo o nada. Mientras tanto, en Grecia, sabían que la batalla de Maratón no había sido el final, sino el inicio de una invasión que tarde o temprano llegaría. En Atenas, extrañamente, había fallecido el héroe de Maratón, Milcíades, y había sido uno de su partido opositor, Temístocles, quien había logrado convencer a los atenienses de comenzar a construir una flota bajo su liderazgo. Por medio de espías, los griegos ya sabían que el ejército de Jerjes estaba en Sardes y contaba con alrededor de 500.000 de hombres. Los atenienses, aterrorizados, decidieron consultar al oráculo de Delfos sobre qué hacer. Habiendo interpretado el oráculo en el que se mencionaba un muro de madera, Temístocles confiaba en que creando una gran flota sería la única forma de poder vencer a Jerjes, ya que por tierra sería imposible. El panorama no era nada positivo y Temístocles era el único que ofrecía una esperanza con un plan lógico. Por otro lado, en Esparta, sabían que ellos serían los siguientes si Atenas caía, y solo si ambas ciudades se unían, consiguiendo más aliados, tendrían alguna chance, pues el oráculo tampoco había sido favorable a Esparta. El mensaje fue muy claro: llorarían un rey o Esparta sería arrasada. La suerte ya estaba echada y la Segunda Guerra Médica había comenzado. Bueno, lindo el Hotel Samaras, enfrente a la placita.
principal con un bello balcón con una buena vista. Allá está la plaza principal. Y posiblemente allá, en el pasado, casi seguro que esto era una ciudad portuaria. Y todo lo que se ve allá, que es terreno ganado al mar. Antes había mar más cercano. Así que bueno, acá es donde vamos a pasar la estadía de una noche para ir a las Termópilas. Desde Sardes, Jerjes comenzó el recorrido con su ejército, pasando por Tracia, que ya eran tierras suyas, mientras la flota hacía lo propio bordeando la costa. No queriendo sufrir daños al bordear el monte Athos, como ya le había pasado al general persa Mardonio antes de Maratón, esta vez Jerjes creó un canal para cruzar por una zona segura sus barcos, y así llegó a Macedonia, quienes eran vasallos de los persas bajo el rey Alejandro I. Reunidos en Corinto en el año 481 a.C., los griegos formaron una alianza para luchar contra los persas. Pero una vez más, no todas las polis se unieron. Así es como deciden otorgar el mando de la defensa terrestre a Leónidas, uno de los dos reyes que tenía Esparta. Mientras que la defensa por mar a Euribíades, navarca de Esparta, y Temístocles, que para ese entonces tenía a su cargo la flota más poderosa de Grecia, la ateniense. Leónidas era el tercer hijo del rey Anaxandridas y había accedido al poder por la muerte de sus hermanos Cleómenes y Dorieo, ambos sin hijos, alrededor del 488 a.C., poco tiempo después de la batalla de Maratón y ya con 60 años al momento de las Termópilas. Su linaje era agíada y se proclamaban descendientes del mismísimo Heracles. Eligieron primero el paso del Tempe, entre el monte Olimpo y el monte Osa, en las tierras neutrales de Tesalia. Pero los griegos fueron alertados por el rey Alejandro de la traición de los tesalios, pasándose al bando persa, y decidieron retirarse a defender el paso de las Termópilas, que era mucho más angosto y los persas no podrían desplegar su ventaja numérica, mientras que la flota haría lo propio en el cabo Artemisio. De esta manera llegó Jerjes a acampar su ejército en la comarca traquínia en Mélide, luego de haber sumado tropas de todos los tracios y griegos de los territorios vasallos que había atravesado hasta allí, y contaba con un as bajo la manga, de Marato, el ex rey espartano que había sido destituido por las blasfemias de Cleómenes, el otro rey y hermano de Leónidas, y había buscado refugio en la corte del rey persa. Jerjes tenía el mejor consejero posible y de Marato su chance de volver a reinar en Esparta. De todas las batallas de las guerras médicas es la que más se visita, la que más fama tiene. Casualmente es una derrota y no una victoria como las demás que he mostrado, que estoy mostrando para este entonces. Lo más importante que hay que saber es que acá tenemos una ruta, que es la que está acá, detrás mío. Tenemos el monte, el Calídromo, y tenemos la estatua de Leónidas. Entonces, cuando uno ve esto, fenómeno, perfecto. Pero cuando vos ves detrás del monumento, hay un montonazo de kilómetros. Creo que son, no sé si son entre 5 o 10 kilómetros de llanura. Entonces, cuando uno viene acá, es como que no termina de entender bien qué es lo que pasó. Una de las cosas que te va a pasar cuando vengas a las Termópilas y no sabes esto, es que no vas a entender cómo ese pequeño ejército griego pudo detener a tantos miles de persas. Bueno, la clave es que el terreno en 2500 años cambió y muchísimo. Todo esto que se ve acá es territorio ganado al mar.
Probablemente los griegos eran unos 11.000 hoplitas en total, compuestos por soldados de Esparta, Tegea, Mantinea, Orcómenos, Arcadia, Corinto, Fliunte, Micenas, Tespias, Tebas, Fócide y Lócride. Es importante mencionar que por cada espartano solían haber varios hilotas, esclavos, para asistirlos, que además servían de infantería ligera. Los espartanos eran los únicos que tenían un ejército profesional, es decir, de tiempo completo, y habían decidido enviar a los mejores 300. Mientras que del lado persa las cifras que nos dan son desorbitantes. Los historiadores modernos han bajado la cifra considerablemente desde alrededor de 3 millones de soldados a aproximadamente 500.000, que aún así era inmenso. Contaba de mucha infantería ligera, que era muy heterogénea, de diversas regiones: medos, persas, escitas, indios, egipcios, etíopes, fenicios, griegos, tracios y muchos más, que hablaban diferentes idiomas. Además, contaban con un grandísimo número de caballería y la tropa de élite de los inmortales, la guardia personal del rey, que se componía de los mejores 10.000 soldados del imperio, liderada por el general Hidarnes. Por otro lado, el contingente liderado por los atenienses en Artemisio contaba con alrededor de 300 barcos. Los persas, según Heródoto, tenían más de 1.200, pero sufrieron muchas bajas, no solo en los enfrentamientos con la flota griega, sino también por los temporales que asolaron a sus naves, algo que también el oráculo de Delfos había predicho. En tal caso, la situación de esta batalla naval estaba siendo una victoria griega momentánea. Temístocles comenzaba a demostrar que por mar eran superiores, incluso con inferioridad numérica. Pero si los persas vencían por tierra, de nada servía seguir luchando, pues Atenas y las demás ciudades quedarían desprotegidas. En las Termópilas la situación comenzó bien. Leónidas tomó la posición donde se encontraba un antiguo muro construido por los focidios, que sería clave para organizar una aguerrida defensa, mientras que envió a 1.000 soldados focidios que cubrieran el paso de Anopea, por si los persas intentaban flanquearlos. Enfrente ya podían divisar el descomunal ejército persa. Jerjes esperó por 4 días que los griegos se retiraran, por parecerle una completa locura que se animaran a hacerle frente con tan pocas tropas. Es aquí cuando Plutarco cuenta que, enviando un heraldo solicitando que depusieran las armas, los lacedemonios respondieron con su famosa frase «Molón lade», que significa «ven y tómalas». Por lo tanto, al 5.º día, lleno de cólera, el gran rey envió contra ellos a los medos y a los cicios, con la orden de que los capturen vivos y se los lleven como prisioneros ante él. Debido a la disciplina y la admirable formación de guerreros que eran los espartanos, por más que Jerjes continuó enviando soldados durante todo el primer día, fueron la mayoría muertos o repelidos. Por lo tanto, envió a Hidarnes con sus inmortales, creídos que acabarían con los griegos rápidamente, pero sufrieron la misma suerte que los anteriores. Se veían obligados a pelear en un paso muy angosto y con unas lanzas más cortas que las que usaban los griegos, y no les servía de nada su superioridad numérica. Quedaba expuesta a la superioridad espartana, mostrándose prodigios de valor, guerreros expertos y veteranos en medio de unos enemigos mal disciplinados e inexpertos. Practicaban los griegos retiradas ordenadas, donde los persas, al verlos de espaldas, creían tener la ventaja y cargaban ciegamente hacia ellos, y al darse vuelta a los griegos, cargaban de manera ordenada y provocaban inmensas bajas en el ejército persa. Duró todo un día y solo unos pocos espartanos habían muerto o sufrido heridas, mientras Jerjes, que pudo ver desde lejos toda la contienda, explotaba de ira viendo a tantos soldados suyos caer.
El segundo día, creyendo que los griegos estarían agotados, sufriendo por sus heridas y que no tendrían ni fuerzas de agarrar las armas, atacaron otra vez los persas, pero los griegos, ordenados en diferentes cuerpos y repartidos por ciudades, iban entrando por orden en la refriega. Así que los persas, viendo que tan mal les iba otra vez como el primer día, se fueron retirando. Es aquí cuando apareció el personaje de Efialtes, un griego oriundo de Mélide que pidió audiencia con el rey esperando salir muy bien premiado y favorecido. Le reveló que en los montes había cierta senda que iba hasta las Termópilas, y así fue como le abrió camino a la ruina a los griegos. Designó Jerjes a Hidarnes para esta tarea junto a sus inmortales y salieron antes del anochecer. Este camino, comenzando desde el río Asopo, se llamaba Anopea, y bordeando todo el macizo del Eta, al rayar el alba, se encontraron con el destacamento de los 1000 hoplitas focidios. Dispuestos los persas a presentar batalla, comenzando a disparar sus flechas, los focidios, que no los vieron venir, se retiraron. En lugar de perseguirlos, los persas continuaron el camino para llegar a las espaldas de los griegos que defendían las Termópilas. Mientras tanto, en el frente de batalla, a través del adivino Megistias, los griegos ya sabían que les esperaba la muerte. Y acto seguido llegó el mensaje de los desertores focidios cuando aún era de noche. Rápidamente, las órdenes de Leónidas pusieron a los griegos en pleno debate, pues muchos querían retirarse y ellos no estaban dispuestos a abandonar su posición. Leónidas, recordando el oráculo, ordenó a los griegos que se retiraran, quedándose ellos solos para proteger el paso y así, con su sacrificio, salvar a Esparta y morir llenos de gloria. Con él se quedaron también los 700 tespios con su general Demófilo, un hecho más que admirable, pues Tespias era una ciudad realmente pequeña y posiblemente ese era todo el ejército que poseían. Y los 400 tebanos se quedaron también, pero estos a regañadientes, pues Tebas había decidido pactar con los persas y los lacedemonios los tenían casi como rehenes. Al comenzar la mañana del tercer día, los griegos avanzaron más allá de los muros, donde ya no era tan angosto el paso y tenían más movilidad para luchar. Y así, al comenzar la batalla, era aún más el estrago que hacían y caían en mayor medida los bárbaros, forzados a avanzar, con sus oficiales dándoles latigazos. Muchos bárbaros caían al mar y morían ahogados, otros estrujados y pisoteados, los unos a los pies de los otros, que quedaban allí tendidos en el piso, mientras los griegos, sabiendo que iban a morir luchando, hacían hasta el último esfuerzo de sus brazos, despreciando la vida y peleando con un furor desesperado. Ya con las lanzas rotas, la mayoría de los espartanos iban con su espada causando una carnicería entre los persas. Es en este momento cuando cae Leónidas, peleando heroicamente y con él muchos otros famosos espartanos, pero también muchos persas distinguidos, como 2 hijos de Darío y hermanos de Jerjes, Hiperantes y Abrócomas. Alrededor del cadáver de Leónidas se entabló la mayor pelea entre persas y lacedemonios, provocando 4 retiradas persas, hasta que vieron que a sus espaldas se aproximaban los inmortales que venían con Efialtes. Aquí se retiraron los griegos con el cadáver de Leónidas, menos los tebanos, que se rindieron y salvaron su vida, aunque muchos de ellos como esclavos, incluido su general Leontíades. Mientras, el resto del ejército se reagrupó detrás de las murallas, yendo hasta el cerro más alto que actualmente podemos ver con el nombre de Colonos Hill. Dando la lucha final con lo que podían, fueron cubiertos de flechas por todas las direcciones posibles. Y es aquí cuando el famoso guerrero espartano Dieneses pronunció su frase: cubriendo los medos con flechas el sol, podremos luchar a la sombra, no sufriendo el calor.
Bueno, es acá donde se supone fue la última defensa de los espartanos con los 700 tespios. Como se ve, es un lugar bastante más alto en relación a lo que es del lado que tenemos el Calídromo y del lado que tenemos lo que sería el mar. Desde acá se supone fue la última posición, porque se encontraron un montonazo de flechas, de puntas de flecha persas que estaban acá en esta colina, y se sobreentiende que fue en el último ataque como masacraron a todos los soldados acá. Tenían miles de arqueros para dispararles y para matarlos desde la distancia. Rememorando, rindiendo honores a estos valientes de la antigua Grecia, una vez más, hoy en la batalla de las Termópilas. El sacrificio de Leónidas y sus 300 espartanos ha pasado a la inmortalidad como una de las batallas más épicas de la historia de nuestra civilización. Aunque estamos hablando de una aplastante derrota, sea por traición y o negligencia, el hecho de que semejante pequeña fuerza haya retenido por tantos días a un ejército gigante ha puesto a Esparta y a su rey en una gloria eterna. Y así es como supieron ellos mismos que sucedería y eligieron su destino aquel día. No es de extrañar que si estos sucesos nos conmueven al día de hoy, hayan conmovido mucho más a los griegos que vivían durante esta invasión. No era tarea fácil organizar a todas las ciudades en una aguerrida defensa. Cada ciudad tomaba sus propias decisiones e inclusive dentro de las ciudades había discrepancias. Argos y Tebas se aliaron con Persia. Los peloponesios creían que lo mejor era enfrentarse en el Istmo de Corinto, donde preparaban fortificaciones. Los atenienses con su flota. Y ni que hablar acerca de los eventos religiosos que no paraban ni durante las guerras, o los oráculos que decidían gran parte de las acciones y la moral de los griegos. Todas estas razones son algunas explicaciones para entender por qué fueron tan pocos soldados a enfrentarse con un ejército descomunal. Y la respuesta está en para lograr inspirar a los demás y que se les unieran en la defensa de Grecia. Y podemos decir que así fue, pues las Termópilas es la única derrota griega entre varias victorias que vinieron después. Heródoto nos cuenta que a diferencia de la costumbre persa de honrar a los grandes guerreros, Jerjes mandó a decapitar el cadáver de Leónidas y colocar su cabeza en una pica. Escondió los aproximadamente 20.000 muertos suyos en grandes fosas y dejó al descubierto a los espartanos, tespios e hilotas para que al llegar su flota vieran cómo ellos habían masacrado a los famosísimos espartanos fácilmente. Pero lo cierto es que todo lo que Demarato le había contado acerca de los espartanos era cierto, y esto lo tenía intranquilo. Bueno, lo que tengo acá a mi espaldas es el cenotafio de Leónidas, que es una tumba conmemorativa, pues el cuerpo de Leónidas, por lo que sabemos, fue decapitado una vez que finalizó la batalla de las Termópilas. Jerjes estaba súper enojado, según nos cuenta Heródoto, que le corta la cabeza, lo pone en una pica y deja tirados todos los cuerpos de los espartanos y de los hilotas y de los tespios que murieron en ese último día, en ese sacrificio que hicieron, para que los vean todos sus soldados y también la armada que recién llegaba luego de la batalla de Artemisio, que se sorprendieran de cómo Jerjes fácilmente había destrozado a los espartanos. Por lo tanto, esta tumba que tenemos acá es difícilmente el lugar donde estuvieron los restos de Leónidas. Por lo tanto, podemos decir que es algo más conmemorativo, un lugar honorífico para el sacrificio que hizo Leónidas por la ciudad de Esparta y por la liberación de Grecia. En el siguiente episodio de Campos de Batalla de la Antigüedad, con la noticia de la derrota en las Termópilas, ya no había más nada que hacer. Temístocles decidió retirarse lo más pronto posible para terminar de evacuar el Ática hacia la isla de Salamina. Se retrasa una semana la llegada de los persas a Atenas y esto hace que les dé tiempo a los atenienses de evacuar la ciudad. Finalmente, Darío sería vengado. Y Jerjes tendría la dicha de ser su vengador.
Pero lo que Jerjes no sabía es que Grecia no solo contaba con los guerreros más valientes del mundo, sino también con la mejor flota y la astucia de Temístocles. No te pierdas el próximo episodio de Campos de Batalla de la Antigüedad, donde Atenas demostró que aún sin su ciudad y con todas las probabilidades en su contra, el ingenio puede más que la fuerza bruta. Bueno, las Termópilas significaba puertas calientes, así que acá estamos en las puertas calientes, las Termópilas. Nos venimos a dar un bañito, tomar unos mates acá. No sé, ¿se habrá bañado Leónidas y los 300 acá? No lo sé. Porque ya desde aquellas épocas había termas acá, así. Acá, tomando un matienzo, las termas de las Termópilas, disfrutando. Cerramos este videito.